Del versículo 23. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero éstos intentaban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El capítulo anterior, en la parte anterior, vimos en el versículo 20, decía cuando Saulo de Tarso no se reincorporaba, dice, enseguida predicaba al Mesías, a Cristo, en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Imagínense Saulo de Tarso, que iba con la misión de encarcelar y atrapar a los que hablaban de este Jesús, según ellos, y todos tenían terror, y de repente aparecía en la sinagoga hablando que este es el Mesías, ese Jesús que hablan ahí los de secta del camino, este es nuestro Mesías. Hay que entender muy bien que la palabra Cristo se relaciona para los israelitas a su Mesías, a la palabra Mesías, ¿no? Mesías, que quiere decir ungido. Y eso ya se conocía desde antes, ¿no? Pero lo que no se entendía era, lo que no se sabía era quién era el Mesías. Y Pablo les estaba diciendo, este Jesús de Nazaret, que está armando, que está manifestándose con todos estos discípulos, llamado el Camino, este es el Mesías. Y la gente le oía, se asustaba, pero este no era el que nos decía que, no, que estos son unos malditos, hay que apresarlo. ¿Qué cambio produce? Se sorprendía a la gente. Y versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Imagínense, igual que nosotros que anunciábamos, terminó la ley, ya no hay la ley, se acabó la ley. Todo eso terminó. Y un día aparecemos otra vez diciendo que no, hay que guardar los mandamientos, hay que guardar la ley. Todos se van a quedar atónitos, ¿no? ¿Qué estás hablando de esto? Ya se volvieron locos, ¿no? Ya han perdido la razón, el juicio. Así van a pensar la persona. O sea que hay posibilidad de cambiar de opinión, ¿o no? O uno no puede cambiar de opinión nunca. Yo siempre tengo que afirmar lo que creía y voy a afirmar hasta morir. O puede ser que algún día Dios me haga entender que estaba equivocado y cambio de opinión. ¿Puede ser eso o no? ¿Es factible? ¿Es posible cambiar de opinión? No, yo jamás voy a cambiar de opinión. Así creo y así voy a creer hasta la muerte. ¿Así tengo que hacer yo? No. Saulo de Tarso, estudiante de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo, conocedor de la Escritura, cambió de opinión cuando Ananías oró por él. Un discípulo X, ¿no? Y después se quedó en Damasco aprendiendo y estudiando con los discípulos. Me imagino cómo él estaría. Totalmente sorprendido. El problema, hermano, es que la gente no quiere dejar su razón. Así yo aprendí durante años y así voy a morir. Y por eso se queda encerrado. Se queda muy encerrado. Pero Dios quiere mostrar a nosotros que hay posibilidad de que esté equivocado. Siempre tengo que pensar, puede ser que esté equivocado. Puede ser que yo no haya entendido bien. Siempre tengo que pensar eso. Porque es la única manera que Dios te pueda explicar detalladamente y correctamente la verdad. Pero si vos estás convencido, no, lo que yo sé es la verdad purísima, no hay forma de dudar, entonces no hay forma que te pueda abrir el corazón. Eso es lo terrible. Y el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él los confundía porque ellos estaban convencidos de que esta secta era peligrosa, pero él era uno de los que tenía que venir a apresarlo y ahora está diciendo, no, él es el Mesías. Pero ahí estaban confundidos.
totalmente confundido. Es como el espía que era enviado ¿se acuerdan? A Corea del Sur para espiar el país. Corea del Norte y Corea del Sur se dividen por comunismo y democracia. Y los de Corea del Norte enviaban espías, ¿no?, a Corea del Sur para que espíen la tierra. Y al final los coreanos del sur que iban como de espía, les gustaba el lugar. Pero acá verdaderamente hay vida. Yo no me voy a ir a Corea del Norte. Allá realmente somos miserables. Y cambiaban, ya al ver las cosas cambiaba su mentalidad. Una vez dice que un soldado coreano del norte cambió su corazón por ver un paquete de galletitas. Solamente él vio que el río traía un paquete Made in Corea del Sur, ¿no? Esto fabrican allá en Corea del Sur, entonces debe ser un país súper moderno. Así él entendió, por ese sobre. Pero la mentalidad que le daban a los coreanos del norte, ¿qué es? Corea del Sur es miserable, Corea del Sur no tiene esperanza, Corea del Sur, así. Entonces ellos nunca podían pensar en nada bueno de ellos, hasta que alguno puede descubrir por sí mismo. Acá también, todo lo que siempre Saulo de Tarso pensaba de estos cristianos, estos de secta al camino, porque todavía no se llamaba cristiano, era que ellos eran perseguidores de la palabra y opositores de la palabra por los falsos testimonios que había. Pero un día cuando se le abrió los ojos, él pudo entender la maravillosa enseñanza que estaban teniendo estas personas. Y no quería parar de testificar. Quiero contar, quiero testificar. Así decía. Por eso se esforzaba. Hermano, anunciar esta palabra muchas veces no es mucha comodidad. No piensen que predicar el evangelio, anunciar la palabra es algo cómodo. Sí o sí requiere también un poco de esfuerzo. Así está diciendo la Biblia. Pero muchas veces ese esfuerzo tiene que estar acompañado realmente por la voluntad de Dios. Y vemos que todavía no era la voluntad de Dios de trabajar fuertemente en Saulo de Tarso, pero Dios ya está viendo ya su corazón. El versículo 23 comienza así. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Y miren lo primero que se le ocurre a la persona que empieza a predicar lo que a la gente le molesta. Ya hacen los típicos consejos, las reuniones secretas para atentar contra esa persona. Así que cuando ustedes ven reuniones secretas, reuniones de atentado, ya tienen que saber de dónde sale, quién origina. No es una reunión de Dios. Porque la Biblia menciona que si yo tengo algo en contra de un hermano o una hermana, tengo que primero llamarle y decirle, mira hermano, tengo este problema contigo. Y resolver ahí, así mismo. Me parece que no estoy de acuerdo con lo que vos estás predicando, o estás anunciando, o estás compartiendo. No estoy de acuerdo. Pero estas personas no tenían ese valor. No tenían el valor de llamarle, Pablo, vení un poco, vamos a debatir acá. No. Sino se reunían y atentaban, ¿cómo vamos a eliminar a este hombre? ¿Por qué? Tenían un corazón corrompido. Esto es porque Pablo estaba descubriendo, o Saulo de Tarso, el corazón que había en ellos. Hermano, la palabra muchas veces descubre el corazón que estamos teniendo o con qué corazón estamos viviendo. Por eso se genera muchas veces esa rivalidad, esa contrariedad contra el que está predicando. Por eso tienen que tener cuidado, mucho cuidado, para tener rencor o odio, no me agrada, no me gusta. Es mejor acercarse, sentarse, no me parece correcto lo que está predicando, me parece que no es bíblico. Así es mejor. ¿Entienden? Pero muchas veces ocurre estas cosas. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Bueno, miren lo grave que era. Ya estaban cuidando todas las entradas. Cuando pase por acá le vamos a matar. Quiere decir que era grave lo que Pablo estaba predicando. Para que le quieran matar, ¿era grave o no? Era muy grave. ¿Saben por qué a Pablo le querían matar? A ver, ¿por qué no le mataban también a todos los demás apóstoles? No le buscaban exclusivamente. ¿Por qué a Pablo exclusivamente le querían matar? ¿Saben por qué? Porque él era un fariseo que estaba en el lado opuesto del Mesías de Jesucristo, de la secta del camino, que estaba a favor de destruir a este grupo y de repente cambia. ¿Qué haría eso? Que muchos fariseos también se den cuenta. Si Saulo de Tarso, que es estudiante de Gamaliel, una persona conocedora de la palabra, reconoce que lo de la secta del camino de Jesús Nazaret son realmente un grupo verdadero, que tiene la palabra verdadera y que Jesús es el Mesías, entonces es verdad. Por eso era terrible para ellos. ¿Me entienden? O sea, mientras más vos conocés la Biblia, mientras más vos entendés la palabra,
y estás compartiendo la verdad, los opositores te van a atacar más. Pero si vos sos un ignorante en la palabra, no conoces lo mucho y no sabes lo nada, no te interesa lo nada, entonces nadie te va a atacar. Tú vas a vivir tranquilo y feliz. ¿Qué camino escogen? Estás feliz, nadie va a murmurarte, criticarte, nada. Porque no le vas a causar daño a nadie. Pero empezá un poco a escudriñar, a estudiar, a investigar seriamente lo que dice la palabra y vas a ver cómo te vas a ganar una cantidad de enemigos que hasta van a desear tu muerte. Así está mencionando la Biblia. Van a desear que algo te pase, que le pase algo. Qué bien que le pasó eso. Nuestro Dios cumplió nuestra oración. Se cayó un rayo sobre su cabeza. Le pisó un camión. Una bala perdida se cayó encima de su cabeza. Se hizo justicia. ¿Cuántos estarían contentos? Ahí ustedes pueden meditar y pensar hasta qué grado llega el odio, el rencor de la persona cuando no quiere aceptar la palabra. Hasta qué grado llega. Eso es terrible. Y acá cuidaban las entradas. Vamos a matarle a este hombre. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces los discípulos, viendo que era peligroso la vida de Saulo, más que de ellos, quiere decir que a ellos no le perseguían tanto, ¿no? Aunque ellos eran discípulos, estaban predicando, pero nadie le perseguía tanto. ¿Por qué contra Saulo de Tarso exclusivamente? ¿Ustedes saben cuál era la misión que Dios estaba preparando para Saulo de Tarso? ¿Cuál era el objetivo que Dios tenía con él? Que vaya a traer a los gentiles de vuelta al pueblo de Dios. Tenía gran misión. Por eso Satanás estaba con todo queriendo eliminarle de entrada, ya en el momento que él estaba, se puede decir, más tiernamente. Todavía no tan entendido, acá hay que cortarle de una vez. ¿Con quién quisieron hacer también el pasado? Y la ley de Dios, la Torá de Dios nos muestra un claro ejemplo. ¿Quién sabe? Con Moisés. ¿Se acuerdan cuando nace Moisés? ¿Qué estaba haciendo Faraón? Decretó asesinar a todos los niños, varones. En ese momento nacía Moisés. Cuando su mamá le vio, no, pues mi hijo no puede ser, no voy a entregarle a Faraón. Este es un niño hermoso. Este va a ser un niño que va a liberarnos de esta esclavitud. Yo le voy a hacer escapar. ¿Cómo le hizo escapar? En una canasta también. Casi se asemeja, ¿no? ¿Qué era la misión de Moisés? ¿Cuál era el objetivo? El plan que Dios tenía para Moisés. También ir y liberar a su pueblo de Egipto. Según Jeremías capítulo 16, el segundo éxodo no sería más de Egipto, sino sería del mundo, dice. Dios llamaría a su pueblo del mundo. ¿Y ese trabajo quién iba a hacer? Saulo de Tarso empezó a recorrer el mundo, viajó por todos los rincones de esa época, ¿no? Por eso vemos la similitud. También a Moisés le persiguieron. Él tuvo que huir varias veces. ¿Por qué huía? Hay tiempo en que un siervo de Dios tiene que saber, es tiempo de huir, no es tiempo de ser valiente. Hay tiempo en que tiene que ser valiente, hay tiempo que Dios quiere que retroceda. Y muchos te van a llamar cobarde, gallina. El que está trabajando y planeando y haciendo todas las cosas es Dios, no somos nosotros. El siervo no es el que va a hacer todas las cosas. Dios es el que pone el tiempo adecuado. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Se acuerdan qué pasó también con Moisés cuando llegó a Egipto? Nadie le creía. Por causa tuya, ahora vamos a trabajar más, nos trajiste más trabajo. Todos dudaban de él, ¿no? Porque él era príncipe de Egipto. Todos le tenían desconfianza. Cuando peleaban dos israelitas y él les quería defender, ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Tú eres uno de ellos. No le tenían confianza también. Entonces la persona que va a predicar la palabra para liberar al pueblo, la gente la va a mirar con confianza. No, pues en la confianza así. Ese más sinvergüenza va a ser más confianza. En serio es. La persona que más engañador es, en ese cree más. En ese se aferra más. Pero la que está queriendo liberarle de Satanás, del diablo, de la esclavitud, tiene desconfianza. Qué raro este mundo. Es muy raro. Entonces, versículo 27, Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó
cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bernabé otra vez aparece aquí. Ya se acuerdan de Bernabé, ¿no? El que un día se dio cuenta: yo soy un levita y se está restaurando todas las cosas, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy lleno de heredad, yo no puedo andar viviendo con heredad, soy levita. Los levitas no tienen que tener su heredad. Llegó el tiempo de la restauración. Yo quiero servir a Dios, quiero hacer mi papel. Papel los levitas, ¿cuál era? Servicio en el tabernáculo, servicio en el templo. En ese momento el servicio era ahí en la comunidad. ¿Y cuál era el trabajo de los levitas? Hacer los sacrificios para unir al pueblo con Dios. Unir al pueblo con Dios. Esto es lo que está haciendo, y varias veces hizo Bernabé. Bernabé vio: este hombre, vení, yo te voy a presentar a la gente. Hermanos, este es Saulo de Tarso. Imagínense ahí, Saulo de Tarso ahí con miedo. El gran Saulo de Tarso, con miedo ahí, con vergüenza. Y Bernabé presentándole. Él es realmente un converso. Yo le he visto como él valerosamente en Damasco defendía la palabra. Hablaba de Yeshua, que él es el Mesías. Yo soy testigo. Y ahí recién la gente empezó a confiar en él. ¿Para quién Dios tenía gran trabajo? ¿Para Bernabé o para Saulo de Tarso? Pero ¿quién es el que está haciendo el trabajo de presentarle a Saulo de Tarso? Bernabé. Parece otra vez un cristiano X, ¿no? ¿Se dan cuenta que no existe creyente X? Cada persona tiene su grado de valor para Dios. Sin el aporte de Ananías, sin el aporte de Bernabé, ¿quién sería Saulo de Tarso? ¿Qué haría él? Él puede decir: gracias a mi valentía, gracias a mi sabiduría, gracias a que le demostré a los judíos valerosamente, yo estoy acá. No. Porque cuando él predicó valerosamente, ¿qué es lo que querían hacerle los judíos? Matarle. Entonces él no podía, solo no podía hacer nada. Esa es simple respuesta. ¿Podía él levantarse como gran líder solo? Podía decir el Espíritu, aunque Dios le estaba revelando muchas cosas, pero podía solo él hacer las cosas, aunque Jesús mismo le habló, pero él tenía y necesitaba el apoyo de otros cristianos, de otras personas, para ser gran siervo. Así está mostrando aquí la Biblia. Versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora los griegos. Y acá parece que habla en resumen acerca de Saulo de Tarso. Por eso vamos a mirar un poco el libro de Gálatas, para entender un poquito más cuando él relata sus primeros pasos, ¿no? Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 él dice, ¿no?, cómo fue escogido por Dios. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y esto es muy importante. Cuando dice no es según hombre, no quiere decir que no es algo que un hombre le haya enseñado o un hombre le haya revelado, un hombre le haya interpretado. No. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y cómo Jesucristo te revela las cosas? ¿Cómo puede revelarte? Jesucristo, ¿en el nombre de quién vino a hablar? En el nombre del Padre. Las palabras del Padre le he hablado. Por lo tanto, Jesucristo jamás le va a hablar cosas que no haya venido del Padre. Entiéndonos. Y Jesucristo hablaba con Saulo de Tarso. Así dice aquí. Por lo menos él dice así. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y no hay que confundirse ahí con las leyes de Dios. Porque tradiciones de sus padres es diferente y leyes de Dios es diferente. Las leyes de Dios no son tradiciones de sus padres, son leyes de Dios. Tradiciones de sus padres son lo que ellos han aprendido de sus antepasados y han ido perfeccionando. Que más adelante después él explicaba qué era. Y él era celoso de estas tradiciones. Es como nosotros muchas veces también queremos guardar alguna tradición que nos enseñaban nuestros padres y viene algún, no sé, nieto o algún descendiente y quiere cortar eso.
No, mi abuelo, mi tatarabuelo hizo así siempre y hay que seguir así. Así muchas veces también ocurre. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hay que entender bien, me llamó por su gracia, sin que yo haya hecho nada, sin que yo haya merecido también estar ahí. Por su gracia, gratuitamente Él me rescató, me llamó para servirle. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, sino ¿dónde fue? No consultó, dice, con carne y sangre. Dios le mostró a Pablo, tengo una misión para vos. Quiero que vaya a los gentiles. Quiero que les revele acerca de mi Mesías. Quiero que le haga entender que su Mesías vino, pagó por sus pecados y está llamándoles para que regresen a su pueblo. Quiero que haga esto. Y él no consultó primero con carne. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que Jesús quiere esto? ¿Será que esto es la verdad? No. ¿Dónde fue? Dice aquí. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Se fue a Arabia. Y uno diría, ¿qué se fue a hacer en Arabia? ¿No? ¿Para qué se fue en Arabia? ¿Qué había en Arabia según la Biblia? Sí, vamos a mirarnos y después volvemos ahí. Gálatas 4:25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ahí nomás, ahí está. ¿Dónde está el monte Sinaí? En Arabia. ¿Qué es lo que fue a hacer Saulo de Tarso allá? Hermano, después de haberle conocido a Jesús, después de haber entendido que Él pagó el precio de nuestros pecados, para darnos, traer la libertad del mundo, para redimir todas esas transgresiones que teníamos, toda la maldición de la ley, ¿cuál es nuestra tarea de nosotros? Volver a su escritura, a sus leyes, a su palabra, meditar en su palabra, como decía David. David, después de que entendió el amor tan grande que Dios tuvo, también el Señor ha redimido tu pecado, no morirás. Él empezó a ir realmente a darle un estudio serio a la escritura, serio, verdadero, profundo, de agradecimiento. Todo esto Dios tenía preparado para mí y yo no sabía. Antes ya como rey él estudiaba, así, pero por eso, porque no fue tan serio, cayó en el pecado. Pero cuando entendió la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, él ya quería estudiar con otro corazón la escritura. Eso estaba haciendo Saulo de Tarso. Antes de ir a adiestrarse por humanos, quería adiestrarse por la escritura, desde donde salió la escritura. ¿De dónde salió la escritura? Del monte Sinaí. Ahí se fue. El ambiente tal vez le hacía recordar todo lo que en esa escritura estaba. Imagínense estando en el monte Sinaí. Aquí Moisés recibió esta palabra. Aquí ellos fueron rebeldes. Aquí el pueblo se apartó de Dios. Aquí ocurrió todas estas cosas. Aquí Dios le dio estas palabras. Así empezó su corazón a abrirse. Después que dice, y de Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esto es más o menos cuando está saliendo, que salía y entraba, salía y entraba. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y ahí es que los griegos querían matarlos. A este hay que matarlo. ¿Quién se cree este? No confiaban en este que antes... Dice, solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Nos perseguía. ¿Quiénes son los que se están quejando de él entonces? Los convertidos, los creyentes griegos. No querían aceptarle. No, vos no sos de nosotros. Les perseguían. Después, y glorificaban a Dios en mí, dice. Cuando después él podía convencerle de la palabra de Dios, realmente entonces... Dios es poderoso. Para que una persona como vos cambie, realmente hay poder de Dios. Bueno, vamos a Hechos. Bueno, el versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos,
pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y ahí se fue. Según algunos dice que estuvo como 7 o 10 años en Tarso. Pausa. Stop. Ya hasta acá nomás hablo de Tarso. Ya vas a ir a prepararte. ¿Hay alguien similar a él también en la Biblia? Otra vez. ¿Se acuerdan de alguien que con mucha gana pensaba que ellos comprenderían que Dios le daría libertad por él? ¿Quién es? Moisés. Pero Dios dijo, no, Moisés, estate quieto, todavía no es tu tiempo. Le envió lejos. Muchas veces cuando miramos esta parte de la Biblia podemos entender que Dios no trabaja tanto con el ministerio de una persona, sino trabaja con la persona, con el ministro. Más le interesa al ministro que el ministerio. Podríamos pensar, pero ¿por qué Dios le interrumpió a Saulo de Tarso? Estaba tan bien. Él tenía tanta gente, había que salvarle. Dios sabe cómo puede salvarle y cómo no. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos entre un ángel y nosotros, ¿quién podría hacer mejor trabajo? El ángel, ¿no? A él, Dios le dice al ángel, ve y predica, anunciarle a todo esto. El ángel va a hacer, se va a convertir en hombre, va a predicar, exactamente va a hacer. Pero ¿por qué Dios escoge hombres inútiles? Quiere decir que Dios no es que quiere trabajar por medio de esos hombres inútiles. Dios quiere hacerle a eso inútil, darle la gracia a esos inútiles. ¿Me entienden? Dios quiere que por medio de estos inútiles hacerle hombres perfectos. Y la única manera de hacerle así es enviándolo a predicar. O sea que enviarle a alguien a predicar es una bendición que Dios le está dando a alguien para que pueda crecer y superarse. ¿Está bien? O sea, ser predicador quiere decir que Dios entendió, este es tan inútil, tan irresponsable, que necesito enviarle a predicar para que pueda ser una persona que sirva a mí. Así es. Pero muchas veces los predicadores, ¿cómo se sienten? No, Dios me escogió porque yo soy especial. Vio que era especial yo, que había cualidades en mí. Entonces me escogió por eso. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Había alguna cualidad en Saulo de Tarso en este momento? Nada. Pero Dios ya le escogió ya. Pero falta prepararle. Le tuvo que enviar como a exilio. Acá dice, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron otra vez a Tarso. Vuelva a su tierra, quédese ahí. Y ahí se quedó. ¿Qué hacía él ahí? Leía, estudiaba, aprendía. Pero según cuentan algunos, compartía también un poco con la gente. ¿Y qué pasó después de esto? Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz. Qué increíble esto, ¿no? Cuando Saulo de Tarso con todo corazón quería predicar, quería anunciar, ¿cómo estaban las iglesias? Tensas. Cuidado que anda ese Saulo de Tarso predicando. Cuidado. Nadie estaba seguro. Pero cuando él se fue a su país, ya dejó de hablar, las iglesias volvían a tener paz. Quiere decir, esto no quiere decir que Dios no va a usarle a Saulo de Tarso, sino quiere decir que Dios tiene que prepararle. Y bien preparado. Entonces, mientras más tiempo una persona está preparándose, Dios le permite prepararse, quiere decir que le va a usar más grandemente. Así, muchas veces permite el fracaso también. Muchas veces alguna persona con su esfuerzo quieren fundar iglesias, quieren levantar congregaciones, quieren hacer muchas cosas y de repente todo le sale mal. ¿Sí o no? Y algunas veces se decepcionan. Y se parece que yo no sirvo para predicar. No es el tiempo nomás. Tal vez Dios quiere que realmente escudriñe y se prepare desde el fondo de su corazón para usarle de verdad. Así es. Imagínense a Saulo de Tarso cuántos años le preparó. Entonces muchas personas piensan que por 2, 3 textos que conocen ya son grandes predicadores. No es así. Cuando realmente Dios tiene una obra con una persona, le prepara. De verdad le prepara. Tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas. Atiendan muy bien cómo se edificaban las iglesias. A ver si tenemos nosotros concordancia con esto. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo dice acá que eran edificadas la iglesia? Con ladrillo, con cemento, con terrenos, así dice. Y las iglesias fueron edificando, comprando terrenos, haciendo así, alquilando lugares, así se eran edificadas. Mira cómo está creciendo la iglesia, ya. Tenemos un montón de terreno. ¿Está creciendo esa iglesia? No, acá dice que eran edificadas
andando en el temor del Señor. En el temor. ¿Cómo se puede tener el temor a Dios? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es que se edifica la iglesia con temor a Dios? Y vamos a mirar pues algunos textos. Proverbios 2, versículo 6. Proverbios 2, versículo 6. Vamos a entender muy bien qué cosa hace que una iglesia sea edificada. 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Quién es el Señor? ¿Cómo dice que le da sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? Del conocimiento, dice. Y la sabiduría que hace una persona hace que pueda caminar rectamente, edificadamente. Otro texto, ahí en Proverbios mismo, capítulo 9, Proverbios capítulo 9, versículo 10, 9-10. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, principio de sabiduría está hablando acá, es el temor de Dios. ¿Y cómo se puede tener esa sabiduría para tener temor de Dios? Acá dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocimiento. Algunas personas te critican por lo que tenés conocimiento nomás. Bueno, si te critican porque tenés conocimiento nomás, ¿te están halagando o no? Porque acá dice que una de las cosas que necesitas para tener temor de Dios es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Vos demasiado conocimiento de la palabra tenés? ¿Eso es una ofensa? No, porque eso era los requisitos para tener temor de Dios. Si no tenés conocimiento de Dios, de su palabra, de su escritura, ¿cómo vas a tener sabiduría? ¿Cómo vas a tener temor de Dios? No vas a tener. Otro texto, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Estamos queriendo edificar la iglesia. Aquí vamos a ver qué pasó. Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías 5, 13. Dice así. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Así está escrito ahí. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué su pueblo fue llevado cautivo? No tuvo conocimiento. ¿Quién le llevó cautivo? Los sirios. Los babilonios después le llevarían a los judíos también. ¿Por qué la gente es llevada cautiva por el sistema, por el mundo, por Satanás? ¿Por qué le arrastran? Porque cuando ustedes ven las cosas, si vuelan hacia él, porque no hay conocimiento de Dios. No hay temor de Dios. ¿Sí o no? Por esa razón. Así está diciendo Isaías, ¿no? Otro texto, Isaías 11. Isaías 11, 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Está hablando del tiempo en que va a reinar el Mesías, el justo, dice, el Hijo de Dios. En ese tiempo dice que no habrá mal, que es oponerse a la ley, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento del Señor. ¿Y qué será lo que será conocimiento del Señor? ¿De qué conocimiento? La ley de Dios, la escritura, que se va a predicar, que va a salir de Sion, dice. Entonces, cuando hay conocimiento, hay temor de Dios, hay reverencia a Dios, hay querer servirle a Dios. Cuando no hay conocimiento, la gente vive nomás, responde, ellos sé, hermano, no es bueno, ellos sé, no se interesa, hermano, no está bien, no me importa, no me interesa. Simplemente te digo, no me interesa. ¿Por qué habla así? No hay conocimiento. Rápidamente te das cuenta, es un ignorante. Entonces, edificar la iglesia es llenar un edificio de materiales, construir. No. Es darle realmente conocimiento de la palabra de Dios. Así es. De la escritura de Dios, para que tengan temor en su corazón, temor de reverencia y servirle a Dios. Oseas capítulo 4.
Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 6. Yo estoy deseando que nuestro pueblo, nuestra comunidad avance, no sea destruido, no sea arrastrado por la corriente. ¿Qué tengo que hacer? Acá dice, ¿qué es lo que le pasó a este pueblo de Dios? Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y miren lo que dice después del punto, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Hermano, el sacerdocio representa el escogido de Dios, la novia de Dios, el pueblo de Dios. Ese es el sacerdocio. Acá dice que va a ser echado. Yo no te voy a aceptar. Rechazaste mi conocimiento, por lo tanto rechazaste mi sabiduría. Vos no vas a ser más mi novia. Vas a ser rechazado. Te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Así está escrito. De tus hijos. Siempre para un padre lo más valioso es su hijo. Mi hijo, mi hijo, mi hijo. Todo da por su hijo. ¿Ustedes creen lo que la Biblia dice es correcto? Te olvidaste de tu ley, de la ley que te di, de la palabra, del conocimiento que tenía para vos, para hacerte un pueblo fuerte. Yo me voy a olvidar también de tus hijos. A vos te voy a rechazar como mi sacerdote. Y de tus hijos me voy a olvidar. Así Dios está diciendo. Entonces yo quiero el bienestar para mi hijo. Yo no tengo que olvidarme de la palabra de Dios. En primer lugar, su conocimiento. Eso va a hacer que edifique mi casa primero. Y la iglesia también, la comunidad también. Así la Biblia está diciendo. Volvamos a Hechos. Por eso podemos entender. Entonces las iglesias tenían paz, tranquilidad, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Qué es lo que hacía que tengan temor de Dios? Pues la Escritura, la palabra. El estudio de la palabra les daba temor, conocimiento. Por eso no tenemos que hacer esto, no tenemos aquello, no tenemos que ser así, ser arrogante, ser duro, porque Dios así no está hablando. Mientras más conocer la palabra, más humillado anda delante de Dios. Mientras menos conocer la palabra, más altaneroso, más devocado, más zafado, más todo lo que sea. Porque no conoces pues las cosas de Dios. Entonces te da igual todas las cosas, lo mismo te da. Una persona que conoce la palabra de Dios puede ya tener un corazón más sencillo. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Al 0981 60